¿Qué tal, emprendedioses? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de emprendimiento, negocios y finanzas para Damis, hecho por Damis. Yo soy Carlos Palma y, por supuesto, conmigo, como siempre, mi fiel escudero, el único hombre que de día es un ingeniero exitoso y de noche baila hip hop en la herradura. Con ustedes, Serra. Bravo, bravo. No, en la herradura no. Señor. Hemos cambiado de sitio, por favor. A todos los seguidores del hip hop lo hacemos en el helipuerto de la Costa Verde, Dios Magdalena, santo. Lima, Perú. Dios santo. Próximamente, donde esa discoteca que está destruida ahí en la herradura, donde Antigua, viven los antigua. fumones, ahí van a No, estar no, ya, bailando. el que ¿Cómo está se más allá. llama? Es antiquísima. Yo sabía que Gachi, una amiga tuya, Ajá. sabía exactamente el nombre y me lo dijo también. Porque Y Gachi iba a bailar ahí, pues salsa. sí, es de esa época, es de esa Es época. de esa época, no le digas, pero es de esa Ay, ay, época, es verdad. ay. Hay otra discoteca también, ¿te acuerdas que está al costado de esta playa que es la más grande, la más conocida? Agua Dulce. Hay una Claro, esa es discoteca ahí que está antigua. abandonada, pues, el Esa es Cocobongo. antigua, pues. No, no, Cocobongo, no, no. Cocobongo. Cocobongo la reconstruyeron y ahora es el Yacht Club No, de no, 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 sí, está no. acostado. No, 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 está al costado, pero no es esa. No es ¿Estás esa. Hay una. seguro? Claro. Ahí en la Ah, Costa Verde, para los que. A ver, pónganos en los comentarios. En la Costa Verde está Agua Dulce. Al lado derecho hay una discoteca, ex discoteca, totalmente derruida, que debe vivir ahí puro Monfu. Este, claro, esa es una. Y la otra está en la Herradura, que es una muy conocida, que tenía un escenario que giraba y todo, que se presentaban los salseros más bravos de la época, Eddie Santiago y toda esa gente. Se presentaban ahí. Clases de mm. historia en Emprendedioses. ¿Cómo perder todo tu capital en una discoteca en los años 90? No, ese Hay- fondo debería hay- ser: "Dame tu cosita, ah, dame tu dame tu cosita, cosita. ay". Había que tener balls, ¿no? Bien puestas para invertir en una discoteca en los años 90 en el Perú. ¿Ah? De Estar verdad. dispuesto a perderlo todo. Y lo perdieron. Sí, 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 sí. Sobrevivieron muchas. No, pues, no. Y Es verdad. hablando, mis queridos amigos, mis queridos emprendedioses, bienvenidos a los que siempre nos siguen y nos han estado poniendo qué pasó la semana pasada, por qué no ha habido capítulo de Emprendedioses. Un saludo especial a mi gran amigo Rodolfo, que ya parece nuestro manager, que siempre me dice qué ha pasado con los emprendedioses. Maldita sea, no sé qué hacer con mi dinero, por favor, los necesito. Este, un abrazo para ti, Rodolfito. ¿Qué pasó la semana pasada? Que, como ven, estoy en escenografía nueva, estoy en lugar nuevo. No me he mudado del todo, pero estoy ahorita en los Estados Unidos y estamos haciendo esto de manera virtual, una cosa pero maravillosa. Qué maravilloso, ¿no? Eso Maravilla, chato, qué realmente maravilla. la tecnología nos permite ir más allá, romper fronteras, Así colaborar. es, hermoso. La colaboración internacional, maravilloso. Y bueno, ya que Ujú. estábamos hablando también del Perú de los 90 y de las inversiones que pasaron en ese momento y que fueron duras, el panorama en nuestro país se avisora medio complicado. Parece que la cosa se puede poner color de hormiga y yo sé que muchos de ustedes emprendedores están recontra preocupados por eso, al igual que nosotros, ¿no? En cierta medida el chato, mucho menor. Yo bastante más preocupado pues por la situación porque ustedes saben, yo soy un independiente que mi ingreso y mi estabilidad depende mucho del país. Así que estamos en esas y vamos a conversar el día de hoy un poco de eso para orientarlos, porque justamente decíamos algo con el chato antes de empezar a grabar. Hoy en día tú le puedes preguntar a quien sea, a tu gurú, a tu máster, porque todos tenemos esa persona que es nuestro gurú, que siempre nos absuelve de ciertas dudas, y hoy día le puedes preguntar a quien quieras y nadie te va a dar una respuesta certera y nadie te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Me ha pasado a mí con mis gurús. ¿Qué hago? Les pregunto y me dicen, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, pero nadie te dice exactamente, ¿no, chato? Sí, lo que pasa es que siento que hay mucha incertidumbre. Yo he estado viendo muchos noticieros, también noticieros por redes y expertos sobre el tema de hoy, el contexto político que ha hecho que todo esto se genere. Ujú. Y nadie, o sea, y la gente te dice, bueno, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que quiero tocar ahí, el tema del pasar tu dinero a dólares, ¿no? Entonces Soles uno a te dice, dólares. debería cambiar, o sea, la pregunta, ¿no? ¿Debo cambiar mi dinero a dólares? Entonces muchos expertos te dicen,
mira, no porque el tipo de cambio hoy está muy alto, entonces no te va a convenir porque vas a perder en el cambio. Ajá, Pero también puede nobody ser una knows. forma de asegurarte hacia futuro la incertidumbre política y evitar esta fluctuación del sol que no sabemos para dónde va a caer, Además y nos que dé algo de seguridad, ¿no? es muy relativo decir hoy el dólar está alto. Hoy el dólar está alto frente a qué comparación, a ayer, pero tú no sabes mañana, como dice la canción de salsa. Yo no sé Como mañana. dice, Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estará literalmente, a 5, si estará a 7. O sea, tú no sabes realmente hoy. literalmente. Claro, hoy está a 3.78, 79. Yo he perdido, te digo cantidad, chato, porque he cambiado dólares cuando estaba en 3.8 tanto. Yo creo Entonces, ujú, Yo creo ahí, Carlos, que no has perdido. Y esto porque hay una frase que me dijo una amiga ujú. que viene de Venezuela, que conoce Venezuela, chamo. muy bien estos casos de la coyuntura política, que ha Estos pasado por procesos, ¿no? sí, estos procesos, y más aún con escenarios que yo creo que tienen algunas similitudes, no es igual, tienen algunas similitudes. Y me dijo algo, una frase que engloba mucho mensaje, que significa, no hay dólar caro. Ujú, ¿Qué significa no hay dólar caro? Significa que hoy ese riesgo que te estás comiendo con un costo de un tipo de cambio alto, lo aseguras para un futuro de que tú vas a tener salud mental, de que va a ser el dólar sí es, va a seguir siendo una moneda fuerte, de que no va claro. a tener tantas fluctuaciones y que finalmente puede bajar o menor o disminuir, pero en muy poca medida, a diferencia del sol, que es una moneda nacional y que puede fluctuar más. Claro, Entonces, probablemente las personas que son multimillonarias, que tienen pues ya, que no cuentan su dinero, básicamente se aseguran comprando, por ejemplo, elementos como el oro, el petróleo, la plata, el cobre, y se aseguran comprando ese tipo de cosas, ¿no? ujú, Nosotros los mortales que trabajamos para vivir, que ahorramos, etcétera, etcétera, pasar al dólar, pasar nuestros ahorros al dólar, es efectivamente esa seguridad, como dice el chato, de que estamos poniendo nuestros ahorros en una moneda mucho más sólida y una moneda válida en cualquier parte del mundo también. Entonces, no sé si decirlo, chato, así como a ciencia cierta, decir los emprendedores te recomiendan cambiar todo tu dinero a dólares, porque creo que tampoco es así. Pero si tienes la posibilidad de ahorrar dólares, ahorra dólares. Si tú eres un independiente como yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy en día es dolarizar mis presupuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo ya no mando mis presupuestos en soles hoy en día para los eventos corporativos, los mando en dólares, ¿no? Entonces, lo que antes yo cobraba un monto X, hoy día lo cobro Y en dólares. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que me dicen, ok, Carlos, no hay problema, empresas que son empresas transnacionales, internacionales, que en sus arcas tienen dólares, y en el caso de las empresas nacionales me dicen, Carlos, ¿lo podemos hacer al tipo de cambio? Y yo le digo, yo te voy a decir el tipo de cambio, ¿no? Entonces, no es el claro, tipo de cambio que ellos quieran, es el tipo de cambio que yo quiero. que tú Entonces, impones, claro, exacto. ¿Por te qué? quedas Porque yo más lo que voy a tranquilo, hacer es recibir eso y cambiarlo a los dólares en el mismo banco. Entonces, yo les pongo claro. ese tipo de cambio para que Ahora, yo reciba y cambie directamente, ¿no? ahora, tú tienes la posibilidad de hacer eso, de, como Ujú. dices tú, usualmente todos los expertos te dicen, genera tus gastos o tus créditos hipotecarios, Claro, todo eso en la moneda en la moneda que ganas. Entonces, nacional. lo que tú estás haciendo es cambiando tu forma de ingreso para que Claro, justamente puedas cubrir esas deudas, ¿no? claro. Ahora, yo tengo ahí dos comentarios. Uno, que al inicio dijiste, yo como independiente tengo mucho más riesgo porque Ujú. claramente, digamos, tu ingreso Es variable. es variable. Ahora, Exacto. nosotros los dependientes tenemos dos factores importantes, que de nuestro sueldo neto hay una parte que va a algo que se llama AFP y hay Claro, algo que va a algo que se llama CTS, ¿no? claro. El AFP es el fondo de pensiones, que es privado de hace muchos años, que una de las propuestas, pues, de Pedro Castillo es que desaparezcan, ¿no? Hay mensajes de que no vamos a tocar tu dinero, pero va a ser un fondo común, etcétera. Eso finalmente se traduce en riesgo, ¿no? O sea, O no es que sea, si se dé o no se dé Es o la es ley, muy loca la propuesta, ¿no? Porque te dicen, no van a existir las AFPs, lo vamos a meter todo en un fondo común, no vamos a tocar tu dinero, ya estás tocando mi dinero,
ya lo estás tocando. O sea, ya el hecho de que tú Correcto, cambies las reglas del juego y me digas que ya van a desaparecer las entidades privadas que saben cómo invertir, que se dedican a invertir, no solamente en fondos nacionales, sino internacionales. Tú me vas a desaparecer eso y me lo vas a meter a un fondo nacional que va a invertir probablemente en entidades nacionales, me estás tocando mi tal dinero. cual, tal cual. Ahora, Y, sobre la y CTS, chato, yo te digo, creo que sobre la CTS no hay riesgo, ¿ah? Porque la CTS, una empresa formal como la que tú trabajas y grande como la que tú trabajas, tú sabes que te está depositando tu CTS en una cuenta intocable. sí, Entonces, pero, pase lo que pero pase, dos eso cositas. te va a llegar. La AFP, o sea, el tema es, ¿qué va a pasar? Están legislando en la AFP para ver si la puedes sacar en mediana o total, o sea, parcial Ahorita, o el totalmente, Congreso está ahorita. Entonces, ahorita viendo cómo sacas ¿por todo, qué? todo. Por eso, porque justamente es lo que yo digo es, ¿qué hago? ¿Lo dejo en la AFP? Porque la AFP obviamente va a decirte, no lo toques, yo me encargo, no me desbanques porque la dejarías pues sin forma de generar retornos. Correcto, correcto. Entonces, ¿la saco o no la saco? Mi visión es sácala y por lo menos tú tenla y después veremos qué pasa en la Eh, coyuntura hacia futuro, Ahora, no ¿no? sé, no sé si Lo tú mismo con la sacas tu CTS. AFP, pero no sé si tú sacas tu AFP, luego sale la candidata, digamos, preferida por el sector económico, tú vas a poder decirle a la AFP, amigos, perdón, me equivoqué, te devuelvo mi monto. No sé si se va a poder Sí, hacer eso. sí se Con puede, los mismos, sí se puede, pero con los mismos términos, porque de totalmente. pronto la AFP, y te cuento una vaina personal, te cuento una Ujú. A ver, a anécdota, ver. parece chiste, pero es anécdota. Llamo a mi sectorista del banco y le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, mira, quiero pasar mis dólares a mi cuenta en Estados Unidos. No, por un tema de seguridad, quiero hacer esta transferencia, no sé qué, qué Ujú. tenemos que hacer. Y me dice, no hay problema, Carlos, lo hacemos, pero ¿lo estás haciendo porque quieres hacer una inversión en los Estados Unidos o lo estás haciendo por precaución electoral? Y le digo, le mentí y le dije, lo estoy haciendo porque quiero hacer una inversión en los Estados Unidos. Y me dijo, y me dijo, ok, no me creyó, por supuesto, porque me conoce, y me dice, ok, pero te digo una cosa, Carlos, me dice, si tú quieres regresar tus dólares luego al país, te va a costar 30%. Y yo, ¡ah! 30%. Dolor, papi, dolor. Aparte de lo que ya te quitó la SUNAT. Aparte de lo que Bueno, o sea, ese es el costo, ese dinero ya está pagado, ya está saneado, ya está con sus impuestos ingresados, ¿no? O sea, esa plata, digamos, ya es mi no ahorro digo, neto. que del total que hiciste cuando trabajaste esa plata, Sí, se te ya quitó pagué el un pedazo, 18%, ya ya pagué la pagaste renta una anual. claro, y aparte pagaste llevártelo digamos, buscar cómo hacer esas ¿Cómo transferencias, gestionar? el Exacto. cambio primero, la parte de impuestos, la parte del tipo de cambio y ahora la transferencia, o sea, Sí, sí. No es sí, tan sí, cara, te claro. diré, la transferencia, ¿ah? Pensé que me iban a despellejar, pero la transferencia no es tan cara, no es tan cara. Ya, Es más yo te voy barata a de lo decir que de lo que nosotros pensamos. lo que voy a hacer yo. Ya, a ver, Yo lo que voy a hacer, por ejemplo, es, sí voy a dolarizar parte importante de mi de mis ahorros dólares que MUC. estaban. Puede pasar, eso Puede pasar, totalmente, no puede pasar, desconozco. En brother. Argentina pasó el dólar blue, que en su momento valía, es que era el informal y que al final se dio. Claro. A lo que voy es, yo lo que voy a hacer es dolarizo, ¿no? Lo fuerte. Hay un monto que todavía mantengo, no para mis gastos, si sucede alguna emergencia, algo que hacer, pero lo mantengo en el dólar. Y lo que voy a hacer es llevarlo a una cuenta virtual, ¿ok? Que esta cuenta virtual, entre comillas, no tiene un espacio físico, pero tiene un Dígase espacio, PayPal, es algo así, se llama Wise, ¿no? Antes se TransferWise. llamaba Wise Transfer, ahora se llama Wise. Y Ujú. hay dos mecánicas que se utilizan, la transferencia, que tiene un costo, como tú dices, fuerte, y hay Ajá. una forma que es como si fuese un pago. Quiere decir, yo uso mi tarjeta de crédito, le doy $10,000 por poner un número, y eso se va a ver traducido aquí a $10,000 en mi tarjeta. Entonces, En ese mismo tu mes, en tu billetera virtual de Wise. claro, voy a tener $10,000 en la billetera de Wise, pero acá voy a tener mi tarjeta como si hubiera hecho un gasto o ¿no? Un gasto, hubiera Sí, comprado algo sí, de diez mil sí. dólares. Entonces, Ujú, la plata del banco, ¡juit! Pago mi tarjeta y esa transacción se va a quedar con ese monto allá, ¿ok? okey. En realidad no lo tienes en un banco, ¿ok? Ujú, Ya cuando lo quieras, en ese momento, tú después quieres pasarlo a un banco, sí va a tener un costo y hay una transferencia de por medio y todo lo que pasa, pero es correcto. mucho más económico. Pero digamos que te da tiempo a ti,
uno, para ver el panorama de lo que sucede en el Exacto. Perú, y por otro lado te da tiempo, por ejemplo, si quisieras venir acá a los Estados Unidos, abrir una cuenta bancaria y transferir tu dinero, digamos, a un banco y a distintas Y a lo herramientas que te pueden dar un poquito más de rentabilidad, exactamente. ¿no? Ujú. Ahora, los diferentes, digamos, pongámonos 3 escenarios: el optimista, el posible y Y luego está Pedro el Castillo. y luego Pedro Castillo, ¿no? No, el extremo, ¿no? Ya. Imagínate que Pedro se le abra Claro, la claro. opción de que haga todos sus cambios. Ajá. En ese modelo tendríamos que ver qué hacemos, cómo fluctúa la moneda local, el sol, porque Ujú, en el peor escenario, la idea es que tú puedas empezar a pagar cosas, eh, y como el sol está muy bajito o se devalúa tanto, tú puedas pagar tu casa con $5.000, que es lo que pasó en todo, los 80 por con supuesto. Alan García, El ¿no? que Hay tiene mucha los gente que dólares tiene el tenía poder, claro. exactamente, ¿no? Claro, Ahora, y es por eso, amigos, para los que nos están viendo y ujú, su voto es indeciso, ¿no? Es que dice, esta propuesta radical, dicen, vamos a cortar esa brecha. Es mentira, amigos, es mentira, porque finalmente el que tiene dinero en nuestro país probablemente no lo tiene en soles, lo tiene en dólares. Es la verdad. La gente que sabe ahorrar o que tiene fortuna siempre prefiere tenerla en dólares. El que tiene los dólares en un gobierno radical sigue teniendo el poder económico. Porque mientras el sol comience a subir, a subir, a subir, a subir, y ellos tengan $20 en el bolsillo, esos $20 se van a convertir en miles de soles. Entonces, solamente una pepita para explicar eso. sí, o sea, el concepto de distribución de riqueza, Ujú, es importante no solamente que sea un bonito mensaje, sino que sea real, ¿no? El exacto. el concepto del Estado como gobernante de todo, desde las inversiones, desde los mercados, hasta de cómo se distribuye la riqueza, sabemos que en las veces que países lo han intentado, han fracasado, ¿no? Ujú. Y mucha gente me dice: "Oye, los países nórdicos". Bueno, los países nórdicos, el 100% son formales, y la base fiscal es muy grande, y por eso te pueden Olvídate, quitar, claro, por ejemplo, en algunos casos, hasta el 50 o 70% de tu sueldo, claro. y no hay ningún problema. Obviamente es un happy problem, pero tienes salud, educación, no hay pobreza, tienes otro nivel de Claro, oportunidades, ¿me entiendes? cosas que realmente, o sea, no podemos comparar el Perú con un país nórdico. Tienes que comparar el Perú con un país latinoamericano porque finalmente es nuestra cultura, nuestros, digamos, comparativos más cercanos. No puedes compararlo con un país nórdico que además tiene una edad mucho mayor en cuestión de Estado. Entonces, no se puede hacer ese tipo de comparaciones con Finlandia, con Suiza, no. Estamos hablando Y pues de ojalá cosas fuese, ¿no? completamente... Porque pudiéramos Ojalá. hacerlo, pero como se dice, como decía mi abuela, piano, 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 ¿no? Que piano, ¿verdad? Sí. significa paso a pasito, Claro, claro, suave, claro. suavecito. Yo creo que nosotros, con las economías con las que nos podemos comparar, son, Ujú. o sea, grandes, digo, ¿no? O sea, somos el tercer mundo, ya, comparémonos con el segundo. Vamos a ver hoy, ¿cómo va México, por ejemplo? ¿Cómo va Brasil? ¿Cómo va Argentina? Hasta te diría, ¿cómo va Estados Unidos? Porque Estados Unidos es como una bola de cristal donde vamos a ver más o menos lo que va a pasar en Latinoamérica. Yo no estoy Pero, tan seguro, ¿ah? Yo sí ahí ¿por ahí qué? ahí difiero, porque yo creo que hay 2 países que para mí, en función de cómo es su idiosincrasia, su cultura, la forma como funciona, es muy Ujú. similar a Perú, que es Colombia, ¿ok? No, pero Colombia te para digo, mí más grandes que el Perú, ¿me entiendes? O sea, digamos, economías y mercados más grandes que Perú. O sea, creo que Colombia, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú son como los hermanos menores de Latinoamérica, de América, ¿me entiendes? Y luego tienes a los ujú. hermanos grandes, a los hermanos mayores, que les ha ido bien en la vida, les ha ido mal, se han casado, se han divorciado, pero tú los ves y dices, man, yo en algún momento quisiera ser como este hermano o como este hermano, ¿no? Tienes a Brasil, hecho leña también por el socialismo, tienes a Argentina, hecho leña también por el socialismo, tienes a México, que está en una nebulosa extraña, ¿no? Donde no se entiende muy bien qué cosa es López Obrador, el tipo no se entiende bien qué es. Entonces, es como ver a estos hermanos mayores, ¿no? Igual, como te decía, un amigo siempre me dijo, ¿no? Tú, si quieres hacer negocio, mira lo que está pasando en Estados Unidos. Si en Estados Unidos están comprando medias amarillas
importa al Perú medias amarillas porque en 6 meses la gente va a querer ponerse Sí, eso es medias cierto, amarillas. eso es cierto. Entonces, de alguna manera es como tener esa bolita de cristal, ¿no? Sí, sí, o sea, de hecho, los mercados más grandes van a ser los primeros que lancen algo o propongan algo y aterrizarlo a Perú siempre va a traer posibilidad de que sea exitoso, ¿no? Y ¿sabes lo que me, Las franquicias son un claro, ejemplo grande, ¿no? ¿sabes lo que me da un poco de miedo? O sea, en base a lo que acabo de decir de Argentina, Brasil, México, de que al Algo ser que a ellos Carlos hermanos. Palma le dé miedo, o sea, aparte de ser hipocondriaco, apa- No, de verdad digo, me da miedo porque países tan grandes están pasando por el socialismo y la están pasando mal, y nosotros somos un país más pequeño que sigue ejemplos y que, digamos, sigue la corriente también de lo que está sucediendo. Y yo digo, gente como mi papá, por ejemplo, ¿no? Dice, eso de Venezuela no va a pasar, no va a pasar en el Perú, pero ¿sobre qué base lo dice él? Sobre su pensamiento. Él dice que no va a pasar. Pero en verdad sí puede pasar. O sea, no hay que estar como encerrados en la burbuja de eso no va a suceder. ¿Me entiendes? Tú, yo siempre digo, tú estate listo para todo, tú estate preparado para todo. Si sucede, ya estás listo. Si no sucede, maravilloso, no sucedió, pero ¿a qué estate costo, listo. pues? Pero depende a qué costo, ¿no? Esa es la palabra, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar y a perder, porque en realidad es eso un poco, Ujú, para poder manejar tu riesgo? ¿Me entiendes? Sí creo que llegar a ser un Venezuela, ojo, o sea, mi hermano también es súper radical en el tema con el tema del libre mercado, que él es más, es el clásico terruqueador y a mí no me gusta eso, pero a ver, para llegar a lo que hizo Maduro, tuvieron que pasar muchos años. Ya hay una experiencia y como sucede en el mundo, lo que queremos y ya vemos lo que puede suceder con Venezuela, que no había un precedente de eso porque lo de Cuba fue en los años 70 y 80, ujú, entonces no es ujú. comparable porque hay un tema militar que hoy en el Es país eso eso no te iba a se va a decir, dar. eso te iba a decir. Hay un tema militar. Y yo creo que el tema militar en estas situaciones es determinante, ¿no? O sea, ¿qué Ujú. pasó? ¿Por qué Hugo Chávez? No hablemos de Maduro. Maduro es un pelele que vino después de Hugo Chávez, ¿no? Es un don nadie que está ahí parado gobernando. Pero ¿por qué Hugo Chávez logró lo que logró, destruir a Venezuela? Porque era militar. Y él tenía el apoyo de las armas en Venezuela. Y tú puedes tener toda la racionalidad del mundo y decirle, flaco, esto está mal lo que estás haciendo, pero si tienes el poder de las armas, olvídate, lo tienes todo. La gente dice, Pedro Castillo no tiene el poder de las armas. Es cierto, pero también acuérdate que nuestras Fuerzas Armadas pueden hacer esto también. O sea, pueden darse la vuelta y todo tiene un costo. Entonces, no lo descarten no descarten el 100%. La gente dice, no, porque mucha gente militar es aún muy fujimorista. Puede ser, puede ser, pero puede que no también. Entonces, siempre la milicia no va a ser del todo imparcial, siempre va a tirar para un lado. Entonces, vamos a ver a qué lado tira. Pero siempre digamos, las Fuerzas Armadas han ido por la institucionalidad. Por supuesto. Ellos lo primero que van a velar es la institucionalidad. Y cuando no se dé la institucionalidad en algún caso, es donde ellos van a tener que decidir. Entonces, según tu Chato, supuesto, el riesgo, pero en pero el según año tu 2000, supuesto, es que el riesgo que Pedro Castillo no va a ser constitucional. Eso es. escúchame, ya, pero en el año 2000, no te hablo de 1993, del cambio de la Constitución. En el año 2000, ¿qué Ujú. hicieron las Fuerzas Armadas? ¿Qué hicieron las Fuerzas ¿De qué? Armadas en el año Pues, 2000? ¿qué hicieron Carlos Palma? Nada, pues. No te acuerdas porque no hicieron nada. Es- lo que pasa, no, Fujimori en ese entonces Ajá, tenía un poder político muy grande y ajá, además no hubo nada inconstitucional, ¿me entiendes? Que haya ok. sido una vergüenza el Dicta que blanda. haya no, 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 digo, en el 2000 lo que pasó fue que apareció Vladimiro Montesinos, que Aparecieron clara, los videos, nos dimos cuenta de que todo había exacto. sido un fraude. Ya, Y todo eso es un tema legalmente o éticamente equivocado, corrupción, etcétera. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas? dar un golpe ¿Hacer de un Estado. autogolpe? Dar un golpe de Estado. Yo no creo, porque eso, como te digo, va a ser inconstitucional, porque ya es un tema político, ¿ok? Que no va a cambiar o no va a regir
las normas democráticas, ¿me O sea, entiendes? a lo que voy para no irnos en el tema de, Sí, de analizar esto, es que si en el año 2000 el que hubiera dado el puntapié, la patada a Fujimori hubiera sido las Fuerzas Armadas y no Toledo, porque finalmente fue Toledo el que hizo la marcha de los cuatro suyos y llamó a eso de alguna manera lo que ha querido ser Guzmán y no lo ha logrado, ¿no? Si hubiera sido las Fuerzas Armadas hubieran cobrado mucha mayor relevancia en nuestro país y los políticos le tendrían miedo, o sea, los políticos dirían, cuidado con las Fuerzas Armadas porque ellos son los que finalmente mantienen el orden y la legitimidad de la constitución de nuestro país. Ellos saben que las Fuerzas Armadas son muy tibias ahorita en nuestro país. Entonces, si no, sale en Castillo, general. ya, si Pero lo que sale pasa, Castillo, probablemente se van a parcializar para Castillo. ¿Me entiendes? Si comienza ok, Castillo a hacer esa es toda su. tu visión. Es mi visión. Si Castillo comienza a hacer todos sus cambios y todo esto, las Fuerzas Armadas van a decir, es constitucional. O sea, ¿qué puedo hacer yo? No, sí puedes hacer, mañana sí puedes hacer. Es que es constitucional. ¿Me entiendes? Es que Entonces, así hay, si es o sea, yo que tengo miedo de que digan, no lo va a hacer porque no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero tampoco las tiene en contra. ¿Me lo que entiendes? pasa es que Tampoco las cuando, tiene en por contra. eso te decía, si tú quieres hacerlo constitucional, tienes que hacerlo a través del Congreso, a Ujú, través de mayoría, lo cual no va a suceder, o a través de dos legislaturas, lo cual tampoco va a suceder. Luego ujú. tienes que ir a referéndum y que la gente vote, ¿no? Entonces, Mira, luego de que ayer, recién pasa eso, se arma la asamblea constituyente para crear la nueva constitución. O sea, brother, es ayer vi un momazo que resume un momazo. un ¿Qué es momazo? momazo, un meme grandazo. Un Ah, un meme. momazo, claro. ¿No debe ser Ayer, memazo? no, un momazo. Se dice momazo. Ok, Ok, momazo, aprende eso, ya. momazo. Ayer vi un momazo Apuntaré. que resume, apunta, momazo, que resume todo lo que me estás tratando de explicar en este momento y que yo te estoy tratando de decir y que estamos en dos puntos completamente separados. Escucha esto, ¿ah? Un meme. Y le dicen a Pedro Castillo, señor, ¿qué nos garantiza que usted se va a quedar solo 5 años? Y Pedro Castillo responde, este, porque yo soy muy respetuoso de la constitución que voy a cambiar apenas entre el gobierno. No, claro. ¿Me Pero entiendes? por eso te digo, O sea, bueno, si es que él a veces logra el humor te cambiar, explica todo, ¿no? por eso que cuando digo yo que si no lo hace constitucionalmente, el cambio de la constitución, este, sí va a haber, se va a poner fea la cosa. Cerrando el tema político, te Ok. quería decir acerca sobre el punto que quedó de la AFP, que decías, Ajá, el AFP tiene dos tipos de ingreso, el que te quita del 10% de lo que ganas, del bruto, que es lo que todos obligatoriamente hoy tienen que hacer, que son correcto. formales, Ujú, y hay otro que se llama el fondo no previsional. El fondo no previsional es plata que tú decides, ¿ok? Meterla en este fondo como tuyo y tiene las mismas reglas y condiciones ujú, que lo que te quitan, bueno, te quitan, te restan de tu sueldo. claro. Entonces, Yo, por ejemplo, he hecho los retiros que se permitieron por el tema del coronavirus. Los hice, claro, en por ese ejemplo. momento yo no, porque no, la verdad que no era el momento. Y además que estos últimos 5 o 6 meses, las AFP han ganado muchísimo en rentabilidad. Ujú. Entonces, ahí Claro que no esa tengo. rentabilidad no sirve de nada si mañana Claro, desaparecen las hoy es, AFPs, hoy es ¿no? bastante volátil, ¿no? Claro. Claramente. Entonces hay que saber bien eso. Y el tema de la CTS, más que sea un tema aislado de la AFP, porque no es un sistema, sino es simplemente un monto que le tiene que dar la empresa, es, si yo retiro la CTS, ¿qué hago? ¿Pago deuda? ¿Me hago de un bien? Ujú, ¿O lo mantengo en una cuenta? ¿O lo mando a Wise? O sea, lo que yo quiero hacer es retirarlo para ponerlo en dólares y ponerlo en Wise, o claro. seguir invirtiendo en, como dices tú, en un crédito hipotecario, ¿no? Que me permita tener un bien futuro. Ah, Que ojo, es diferente. déjame contar ese chiste que parece anécdota. Ese chiste que A ver, parece a ver, a chiste, pero ver. no es anécdota. Un amigo, conversando con él, le digo, ¿no? Oye, yo estoy haciendo eso, estoy cambiando dólares y pude abrirme una cuenta felizmente acá en los Estados Unidos y voy a hacer la transferencia de mis dólares a los Estados Unidos para estar tranquilo de que por lo menos esa cuenta va a estar segura aquí con mi tío Joe Biden cuidándola, ¿no? Y me dijo, yo lo que voy a hacer es comprarme un departamento. Y le digo, tú estás loco, le digo, estás demente, te vas a comprar un departamento en el Perú en este momento donde no sabes lo que va a pasar con los soles, los dólares, no, es una locura. Y me dice, Carlos, lo más seguro que tú puedes hacer en este momento
es comprarte una propiedad y vivir en ella. Y yo, wow, dije, no había pensado en eso. Porque mañana estatizan la banca, sea Castillo, sea Keiko, qué sé yo, Keiko no lo va a hacer, pero sea Castillo, estatiza la banca, dice, los que tienen dólares son traidores a la patria. Ya, ok, no puedes tener dólares, lo que sea. Tú tienes una propiedad, estás viviendo en tu propiedad, es como estar viviendo en tus ahorros, es como estar viviendo en tu propio banco, porque tus ahorros están metidos en esas paredes, están metidos en esa casa, no te la van a quitar porque ahí es donde tú vives, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es como tener tu plata asegurada, tenerla en propiedades o en una propiedad, ¿no? Sobre todo en una propiedad. Dicen que este tipo, Pedro Castillo, te puede expropiar si eres una persona que tiene más de una, más de dos, qué sé yo. ¿No? Entonces, sí me parece una estrategia buena. Sí, No quiero sonar a que soy un extremista, no quiero sonar a que Pedro Castillo va a entrar y va a acabar con el Perú y todo, pero sí te digo, hay que estar preparados para todo, ¿me entiendes? sí, pero igual Hay que estar yo, atentos yo tengo amigos que, bueno, mi amiga venezolana me dice, bueno, tengo una tía que está en Venezuela, tiene tres propiedades y y normal, no no le ha hay ningún pasado nada. problema. Bueno, de repente Entonces, paga el cupo hay, necesario. hay, No, en puede ser, serio, puede puede ser, ser, claro, porque ¿qué puede pasa? O ser, sea, porque ya es un tema allá que ya es extremo, ¿no? O sea, ya está en brother, otro nivel de... tú estás caminando por la calle y de pronto viene una turba de fanáticos religiosos exorcizando y torturando a todas las personas que no son religiosas. ¿Tú qué vas a hacer? Yo alabaré, Te alabaré, 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 alabaré. alabaré. Claro, ya es exactamente lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente que sigue en Venezuela o mucha gente que es pro Venezuela dice, pero el chavismo es grande, hay mucha gente que es chavista. Claro, hay mucha gente que se vuelve, entre comillas, chavista para que no le quiten lo que tienen, aportan al partido, aportan aquí, aportan allá, para seguir viviendo de alguna manera Mm, cómodamente, ¿no? Dentro de lo posible. Ahora, es importante decirle a nuestros emprendedioses ¿qué es lo que viene? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros avisoramos? Avisoramos, creo yo, igual que Carlos, unas siguientes semanas de igual, mucha incertidumbre. Sí, Y claramente se ve venir que mientras Keiko siga subiendo en encuestas, el dólar se va a sentar porque Keiko para las empresas, para las inversiones, es el mensaje de estabilidad o que Castillo diga un mensaje que las empresas o firme una hoja de ruta que haga que esta incertidumbre o esta ansiedad de las personas y de las empresas también se calme, ¿no? Todo se va a correcto. depender, y estén atentos, de las encuestas y de los comentarios o de las cosas que se digan. Por eso es que es tan importante escuchar estos debates, porque ahí se va a demostrar cuál es la dirección real y ya pasando las semanas de cómo se va a dar estas fluctuaciones del dólar, ¿no? Y sabiendo inclusive que en el mundo, o sea, imaginemos que estuviéramos con Sagasti hasta el 2025. El dólar en el mundo está bajando, se está Ujú. devaluando por todo inyección de plata que pasó en Estados Por Unidos. la Y, inflación. y lo peor de todo es, nosotros teníamos un proyecto grande que se llamaba Tingo María y que nunca se pudo realizar, no se pudo implementar. Y hoy el valor, y esa era una minera de cobre, hoy el valor del cobre se ha ido a la estratosfera. Eso significa que hemos perdido mucha inversión en Perú y de claramente canon minero y de inversión de empresas porque simplemente nos quedamos y no pudimos resolver temas sociales y políticos. Que se podría recuperar si es que saliera Keiko, por ejemplo, y hiciera un contrato con una minera extranjera que comience a explotar Tingo María, ¿no? O claro, o que finalmente Pedro Castillo diga, ok, me equivoqué, no voy a expropiar las mineras, o sea, y voy a hablar con ellas para ver la manera de trabajar en conjunto, quizá, ¿no? Ojalá que no. Pero Ojalá que no. O sea, no, de verdad, te digo, o sea, ¿sabes qué? Creo que nada peor que tener un presidente radical, tener a un pelele que dijo ser radical y luego no, para alinearse con todos, porque eso sigue generando esa desigualdad con la gente y ese descontento con el pueblo. O sea, Ollanta fue una gran decepción para la gran mayoría del Perú que pensaron que él iba a ser un radical y que iba a hacer, y que para nosotros era igual de palta que Pedro Castillo. Pero estas radicalizaciones fallidas, lo único que hacen es que nosotros estemos temblando cada 5 años.
porque hoy es Pedro Castillo y mañana será el otro tipo, Vladimir Cerrón, y pasado mañana será otro, y así, porque Pero no hay un ten en verdadero cuenta, cambio, no hay un verdadero... exacto. y algo chato que yo quería decir es, no perdamos de vista tampoco de que todo el mundo hoy en día está apelando a que salga Keiko, y tampoco es que nos avisore un gran gobierno y un gran país en las manos de Keiko. O sea, mira cómo nos ven. Yo veo las noticias acá en Estados Unidos y se refieren a Keiko como la hija del dictador, la hija del presidente más corrupto, la hija, ¿me entiendes? O sea, no es Keiko la que fue una supercongresista, no es Keiko la luchadora por los derechos de las mujeres, no, no, es la hija de, frente a otros países como Estados Unidos, la hija del que fue el dictador, la hija del tipo que está en la cárcel, la hija de, o sea, todos queremos lo mejor para nuestro país, pero creo que hoy en día ninguna de las dos opciones nos avisora un futuro cercano espectacular para el Perú. Entonces, quieras o no, igual está bueno que todos tengamos un plan B. ¿Qué hacer con tus ahorros? ¿Qué hacer con tus empresas? ¿Qué hacer? Porque de alguna manera, tú sabes que si sale Pedro Castillo está sujeto a este cambio radical y si sale Keiko está sujeto a que la brecha entre clases se siga agrandando también. Lo cual Ujú, lo único que va a hacer es dilatar el problema de acá a 5 años. ujú. Es cierto, es cierto. Nada nos dice cómo hacer, pero también es algo cierto. El presidente no determina todas las variables dentro Completamente, del mercado completamente. económico, ¿no? Claro, Hay claro. otras, por eso todo el mundo habla de la CONFIEP, ¿no? Que en otro momento podemos explayarnos de qué es la CONFIEP y por qué siempre tocan el tema de la CONFIEP como Así un es. punto de quiebre para las decisiones de mercado. Yo Sí. tenía una última pregunta para cerrar mi participación en este hermoso podcast. Mi ¿Qué cosa? participación. Mi Agradecer más participación bien, agradecer su invitación a este podcast a todos los presentes que están aquí, ¿no? Que han venido a través de Spotify, a través de YouTube. Gracias a todos por estar a aquí. través de las diferentes redes sociales, Redes que sociales. es, Carlos Palma, Ujú. ¿tú por dónde recomiendas cambiar tu dinero? Eh, Del tipo de cambio, ¿no? O sea, de en soles a Aurora, por dólares. ejemplo, en Aurora, la calle Miro Quesada, por ahí. ¿Ok? ¿Ok? Miro Quesada con Aurora, ok, ya Claro, claro, saben. claro. Donde Les está Juan de dejamos el Aurora, link de Waze, ahí le dejamos para que vayan. Ocoña también, ¿te parece centro de Ocoña. Lima? Sí, sí, ¿No? sí, buen sitio, buen Ocoña. sitio. Antes había el ¿Dónde cambio en recomiendo? Ocoña, Yo, creo. yo creo que creo que va a depender mucho de la cantidad, ¿no? Yo por la cantidad decidí hacerlo a través del banco porque era la manera más segura, no toqué absolutamente nada, simplemente llamé a mi asesora y le dije, Alejandra, quiero cambiar tantos soles a dólares. Ok, Carlos, firmamos un correo, hice una firma electrónica y sucedió. Si tú tienes un monto más pequeño y te quieres asegurar, nunca recomiendo sacar la plata en físico y hacer el cambio en la calle porque es altamente peligroso. Pero sí lo puedes hacer a través de algunas aplicaciones como Cambista, por ejemplo, o Te Cambio, o este tipo de aplicaciones que ejercen los cambios de moneda, ¿no? Incluso ahora el BBVA y el Interbank están asociados con estos tipos de plataformas que generan los cambios a un tipo de cambio preferencial. Incluso Yo también tengo ahí tienen códigos u- de... una pregunta. Mm. Para ti, ¿qué es un monto más pequeño, no? Digamos. Para mí un monto pequeño es 2 millones de dólares. Es un monto pequeño. Claro, obviamente. No sé, no sé. Yo creo que un ahorro a partir de los $10,000 es un ahorro considerable, ¿no? O sea, a Tal cual. partir de que tú tienes $10,000 ahorrados, creo que con $10,000 te pones a pensar, es la cuota inicial de un departamento, o sea, es un ahorro que te puede realmente Puedes salvar la comprarte un vida. carro incluso, Puedes o sea, comprarte un no, carro, puedes empezar un exacto. negocio, ¿no? No, no Ujú. estoy, no, ningún ahorro es despreciable. Si yo empecé mis ahorros a los 18 años, mi cuenta de ahorros yo la abrí con $200. Entonces, y eran mis $200, o sea, era como que mis ahorros, ¿me entiendes? Pero creo que mientras tu monto sea menor, tu riesgo es menor, puedes estar con mayor tranquilidad. Tus planes más allá de qué hacer con el dinero pueden hacer qué hacer con tu vida, ¿no? Si dices, oye, yo estoy estudiando, no sé, turismo y apunta a salir Castillo, ok, voy a tratar de ver un tema de intercambio, de hacer un ciclo afuera, de buscar alguna diplomado o maestría afuera que me pueda ayudar a quedarme en otro país si es lo que quisieras.
¿no? No solamente se trata del tema del dinero, sino también se trata de qué vas a hacer tú y ponte a pensar qué vas a hacer tú. Si tienes un Ujú. negocio, también es importante, ¿no? Estar backupeado, saber qué es cuál va a ser tu plan, salga el candidato A o el candidato B. Sí, y hoy más en Perú, donde hay ciertos mercados o industrias que se han visto afectados por el cambio del dólar, ¿no? O sea, por ejemplo, la industria textil, yo no sabía, el hilo no se hace acá, usualmente los hilos lo traen de fuera. La ropa de China, que hay mucha gente que importa ropa de China, también se hace en dólares y naturalmente se ve afectado y finalmente lo pagamos nosotros. Por el lado de los cambios, yo lo que recomiendo siempre es no tengas una opción. Tú puedes bajarte Cambista, puedes bajarte Rexti, puedes bajarte Tecambio, que son, el Tecambio sí no sé si es una aplicación o es una Es una página web. aplicación. Una Entonces son aplicación. tres, entonces tú puedes tener las tres en tu celular y puedes ir viendo los tipos de cambio en los diferentes momentos, cómo van fluctuando. Tipsy, la semana pasada, por ejemplo, entré a Cocos y Lucas, que es la del BCP, y Ujú. estaba más económico que estas plataformas que usualmente tienen, el 90% de ¿Y los casos, cuál es el mejor tipo de cambio. límite, cuál es el límite de monto diario que te pueden hacer estas plataformas? $20,000. Ok. Entonces, si quieres ir y no puedes hacer una transferencia de 20,000, igual cobras el ITF, pero es 0,05% de cada transacción, no se asusten, Claro, pero vas a poder cambiar, como dices tú, de 5, de 10, de 15, de 20, dependiendo cómo vaya, pero siempre claro. recuerden que cuando salgan más encuestas y si por ahí le filtran una encuesta que sale el domingo, ya saben para dónde se va a ir o de dónde va a estar el tipo de cambio, ¿no? Ujú. Entonces es importante eso. Totalmente. Mi querido Chain, creo que ha sido un capítulo de alguna manera que hemos podido aclarar algunas dudas y creo que las semanas que vienen, aunque nosotros pretendemos que Emprendedios sea un podcast muy internacional, muy latinoamericano para todos ustedes que nos ven a través de YouTube o nos escuchan a través de Spotify, creo que lamentablemente vamos a tener que seguir un poco dándole a este tema porque es algo que a todos los peruanos nos afecta mucho y nos tiene un poco con un ojo abierto en las noches. Entonces, vamos a tratar de seguir dándole los consejos apropiados de acuerdo a cómo veamos que va la cosa también, ¿no? Parece que Keiko está acortando distancias, eso es positivo para la economía, digo específicamente para la economía, no necesariamente es positivo En el overall, ¿no? En en el el resumen overall, total. socialmente, internacionalmente, no lo olvidemos, por favor, o sea, no olvidemos que estamos en un escenario malo y en un escenario peor. No tenemos la posibilidad hoy en día de tener un presidente representativo, ni un presidente limpio, ni un presidente el cual nos sintamos orgullosos. Es una pena, de verdad, chato, para mí es una pena, o sea, yo no estoy aquí en N- Estados Unidos porque ay, qué bacán, que no sé qué, pucha, es porque no siento realmente que me pueda quedar allá en el Perú y desarrollarme como me gustaría o vivir en el país que me gustaría. Entonces, siento que mucha gente está criticando también a las personas que de una u otra manera están viendo la forma de salir del país y creo que también hay que tener conciencia de que hoy en día los seres humanos no estamos sujetos a fronteras, sino somos personas globalizadas y que tenemos que ver cuál es el mejor escenario para poder desarrollarnos de la manera que quisiéramos, ¿no? Y eso, Buscar mi la querido Chain. felicidad, ¿no? Y como dices tú, mitigar tu riesgo y que si ese riesgo a ti te genera mucha más tensión y estrés, bueno, hay gente que tiene más oportunidades y que tiene más opciones, sí. Hay gente que no las tiene, es verdad. Pero siempre es buscar las formas dentro del escenario que tienes, ¿no? Y sí, por eso yo siempre recomiendo ciertos libros que te ayuden a abrir un poco la mente, ¿no? No, La Biblia, por no ejemplo. la Biblia, por ejemplo, el Apocalipsis, El ¿no? Apocalipsis. ¿No? Sino que hay mensajes que parecen como muy espirituales, pero que sí cambian tu chip por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Que es un Sí, libro sí. de Robert Kiyosaki, que es un maestro y que abre la mente. No estamos hablando de que sigas, vayas a comprar y que eso te va a dar la llave del poder, ¿no? No, Pero te ayudan a entender un poquito mejor cómo generar necesidad en tu cabeza de generar ideas para poder mitigar esos riesgos. exacto. Empiecen por ahí, empiecen por Padre Rico, Padre Pobre, que es un gran libro. Es un libro muy sencillo de leer, muy divertido, muy didáctico, y ya poco a poco iremos recomendando algunos así más pro, poco a poco. Con pepitas.
como Pepito. Amigos, esto ha sido otro episodio de Emprendedioses, tu podcast favorito de emprendimiento, negocios y finanzas para dummies, hecho por dos recontra dummies que no saben absolutamente nada y estamos aprendiendo en el camino con ustedes. Nos encontramos la próxima semana, ahora sí, sin falta, nueva escenografía, recontra redneck, Yeah. como dice el chato. Estoy en el cuarto de mi sobrino, acomodándome todavía. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Chau! Cuídense, chao.